Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Estamos felices que estén con nosotros esta noche. And tonight we'll be in Isaiah chapter 6, Hoy vamos a estar en Isaías capítulo 6 starting in verse 1. y empezando en el versículo 1. And the title of today's Bible study is The Ever Increasing Kingdom. Y el título de hoy es El reino de Dios que incrementa. That's right. And let's say a word of prayer before we begin. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre del cielo, hoy te damos gracias. We ask that you would open our hearts, Te pedimos que abras nuestros that we corazones can receive everything that you have for us, para que nosotros podamos recibir todo lo que tienes para nosotros and that we might learn to live our lives y que nosotros podamos vivir nuestras vidas in a way that's pleasing to you. en una manera que te plazca a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen Amén. and amen. Praise Amen. God. In Isaiah chapter 6, En el Isaías capítulo 6, beginning in verse 1, en el versículo 1, it says, In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Verse 4. Versículo 4. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verse 5. So I said, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people with unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Entonces dije, ay de mí, yo soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Verse 6. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand live coal, which he had taken with tongs from the altar, and he touched my mouth with it, verse 7, and said, Behold, this has touched your lips, your iniquity is taken away, and your sin is purged. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Verse 8. And also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Who will go for us? And then I said, Here am I, send me. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. So the prophet Isaiah was one of the greatest prophets in the history of Israel. El profeta Isaías era uno de los profetas más grandes en la historia de Israel. And for the first 5 chapters in Isaiah, Y por los primeros 5 capítulos de Isaías, he was being used mightily by God. él estaba siendo usado grandemente por Dios. And to make things even better, the king supported him. Y para hacerlo aún mejor, el rey le daba su apoyo. Imagine your ministry being underwritten by the richest man in the country. Imagínate que tu ministerio esté escrito por la persona más rica del país. He had all the money to do anything he needed in his ministry as a prophet of God. Él tenía todo el
el dinero disponible para hacer lo que quisiera en el ministerio de Dios. He had the support of the government. Él tenía el apoyo del gobierno. He had the protection of the government. Él tenía aún la protección del gobierno. Because Israel was famous for killing its prophets. Porque en Israel era muy famoso por matar sus profetas. So Isaiah was untouchable as long as King Uzziah was alive. Entonces Isaías era intocable mientras el rey Usías viviera. But in chapter 6, Pero en el capítulo 6, Uzziah was dead. Usías muere. So imagine how the prophet felt Entonces imagínense cómo se sentía el profeta thinking about his future ministry, pensando en su ministerio en el futuro, thinking about he no longer has any support from the government. pensando que ya no tenía el soporte o el apoyo del gobierno. It looked really, really bad for the prophet. No se veía muy bien para el profeta. So imagine his sadness. Imagínense su tristeza. Imagine the level of anxiety that he had. Imagínense el nivel de ansiedad que él tenía. Imagine all the things that would go through his mind. Imagínense todas las cosas que le venían a su mente. And as a man of God, his reaction was to pray. Y como un hombre de Dios, su reacción era orar. So I imagine he was fasting, he was praying, he was seeking God. So yo me imagino que él estaba ayunando, orando y buscando a Dios. And suddenly he had a vision. Y de repente tuvo una visión. And that's what chapter 6 is talking about. Y esto es lo que el capítulo 6 está hablando. In that vision, he saw the Lord sitting on a throne high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. En ese capítulo, él vio al Señor en su trono, en donde la falda llenaba todo el templo. He saw a high and mighty vision of the Lord. Él vio una visión alta de Dios. He saw the angels crying, "Holy, holy, holy." Él vio a los ángeles que gritaban, Santo, Santo, Santo. And it was a fearful vision. Y era una visión que daba miedo. I haven't ever heard of a person who saw an angel. Yo nunca he oído de una persona que ha visto un ángel. And in the Bible there are many examples. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. Many of them fell on the ground like they were dead. Y muchos caían como si estuvieran muertos. Because these are powerful experiences. Porque estas son experiencias muy poderosas. So in the middle of his crisis, Entonces, en medio de su crisis, as he thought his ministry was ruined and done, cuando él pensaba que su ministerio ya estaba acabado, he has this powerful vision of God. él tiene esta visión poderosa de Dios. And sometimes that's why God lets us go through a crisis. Y por esas razones, porque Dios nos deja pasar por crisis. Many times we can only get to a certain point in our life Algunas veces no podemos llegar hasta ese punto de nuestras vidas in God's purpose en el propósito de Dios, unless God breaks us a menos de que Dios no nos rompa or nos quebrante. o nos quebrante. See, God is interested in using us. Porque Dios está interesado en usarnos. But many times as we read through the Bible, Muchas veces cuando leemos a través de la Biblia, in the example of Moses en el ejemplo de Moisés, or the example of Joseph, o en el ejemplo de in José, the example of Paul, en el ejemplo de Pablo, great men of God grandes hombres de Dios who had to be broken by God. que estuvieron siendo quebrantados por Dios. Because without that experience, Porque sin esa they experiencia, could not go to the next dimension of ministry. porque sin esa experiencia no podían pasar a la próxima dimensión del ministerio. Without that crisis, Sin esa crisis, they would not see God the way that God wanted them to see him. ellos no podían ver a Dios como Dios quería que ellos lo vieran a él. So Isaiah was a broken man. Entonces Isaías era un hombre quebrantado. And then this wonderful prophet of God, Entonces este maravilloso profeta de Dios, when he had that revelation, cuando tuvo esa revelación, then he did not see himself the same anymore. entonces ya él no se veía a sí mismo de la misma manera. He spent 5 chapters prophesying successfully. Él pasó 5 capítulos profetizando con éxito. He's the man of God. Él era el hombre de Dios. He speaks for God. Él habla por Dios. The king loves him and protects him. El rey lo ama y lo protege. He was a very important person. Él era una persona importante. He must have had a big ego. Él tenía probablemente un ego bastante grande. But after this revelation of God, Pero después de esta revelación de Dios, as he's going through this crisis of ministry,
cuando él está pasando por esta crisis en el ministerio and through all the anxiety and doubts that he was having, y con todas estas dudas y ansiedad por la que él estaba pasando, he was able to see God in a way that he never saw him before. él tuvo la capacidad de ver a Dios como nunca lo había visto antes. And then he said, Entonces dijo, woe with me, ay de mí, I am undone. soy un hombre Estoy deshecho. deshecho. In other words, Okay. in some versions it says, I'm bankrupt. En otras versiones dije, estoy en quiebra. En bancarrota. Nobody wants to feel that way. Nadie se quiere sentir de esa manera. We want to feel good about ourselves. Nosotros nos queremos sentir bien acerca de nosotros mismos. We want to feel spiritual. Nos queremos sentir espirituales. We want to say that we know God. Queremos decir que conocemos a Dios. I know the Word of God. Yo conozco la palabra de Dios. I'm a man of God. Yo soy un hombre de Dios. But the problem is, as long as we have that attitude, Pero el problema es que mientras tengamos esa actitud, we cannot go to the next level. no podemos llegar al próximo nivel. There are places that God wants to take us Hay lugares donde Dios nos quiere llevar that are only possible if we let God break us. si son solamente posibles si dejamos que Dios nos quebrante. Woe with me, for I am undone. Verse 5. Ay de mí porque soy hombre deshecho, Because I am a man of unclean lips. porque soy hombre de labios inmundo. What is the one part of their body that a prophet uses? ¿Cuál es la única parte del cuerpo que un profeta usa? Their mouth, La boca, their lips, sus labios. speaking the word of God, Hablar la palabra de speaking Dios. to God's people on behalf of God. Hablándole al pueblo de Dios en favor de Dios. And now this great prophet of God Y ahora- sees himself, Este profeta de Dios se ve a sí mismo, not the way he wants to see himself, no como la manera que él quiere verse, but the way that God sees him. sino de la manera que Dios lo ve a él. And he realizes that he's a man of unclean Y lips. se da cuenta que él es un hombre de labios inmundos. This is why God has to break us. Por eso es que Dios tiene que The quebrantarnos. Bible says that when we see Jesus in that type of revelation, La Biblia dice que cuando vemos a Jesús en ese tipo de revelación, we see the truth about ourselves. nosotros podemos ver la verdad acerca de nosotros It's like mismos. looking at a mirror. Es como mirar un espejo. And when we look at that mirror, we see ourselves Y cuando miramos ese espejo, nos miramos a nosotros mismos the way that he sees us. de la manera que Él nos ve. Here's what Jesus said. Eso es lo que Jesús dijo. I am the way, the truth, and the life. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. So we like to meet Jesus the way. We like to meet Jesus when he's the way, Nosotros nos gusta mirar a Jesús cuando Él es el camino, because he is the way to God. porque Él es camino a Dios. He's the way to salvation. Él es el camino a la salvación. He's the way to peace. Él es el camino a la paz. But he's also the truth. Pero Él también es la verdad. So he wants to reveal himself to us Entonces Él quiere revelarse hacia nosotros as truth. como la verdad. And in the Greek word is not information truth. Y la palabra griega no se refiere a la verdad referente a la información. It's not like Jesus is a source of truth or evidence or information. No es que Jesús sea una fuente de información o de revelación. The best translation when he said I am the truth La mejor traducción cuando Él dice yo soy la verdad is I am the reality. es yo soy la realidad. So he said I am the way, Entonces Él dice yo soy el camino, I am the reality, yo soy la realidad and I am the life. y yo soy la vida. Nobody comes to the Father but through Nadie me. viene al Padre sino por mí. So we like to know him as our Savior. A nosotros nos gusta conocer a Jesús como nuestro Salvador, But at some point in our journey, pero en algún momento de nuestro viaje we have to see him in that different dimension, nosotros tenemos que empezar a verlos en esa diferente dimensión, the way that Isaiah saw him, en la misma manera que lo vio Isaías, so that we can see that mirror that shows us who we really are. para que nosotros podamos mirarnos en el espejo y darnos cuenta de quiénes somos verdaderamente. You know, sometimes people make a lot of money Algunas veces las personas hacen mucho dinero or become famous o se hacen muy famosos or become powerful, o se hacen muy poderosos and they surround themselves y se rodean with people that pump up their ego. con personas que le pompeen su ego
And that is the beginning of the end. Y ese es el principio del final. Because they tell him, you're great, Porque empiezan a decirle, tú eres grande, you're tú spiritual, eres espiritual, you're so smart. tú eres tan inteligente. But these are parasites that are just feeding off of that person. Pero estos son solamente parásitos que se están alimentando de esa persona. You don't want to be surrounded by those people. Tú no quieres estar rodeado de esas personas. You want to be surrounded by people who speak truth to your life, Tú quieres estar rodeado de personas que te le hablen a la verdad a tu vida, even if it hurts. aun si te doliera. The Bible says, deceitful are the kisses of your enemy. La palabra de Dios dice que los besos del enemigo son engañosos, But faithful are the wounds of your friends. pero fieles son las heridas de tus amigos. The truth hurts. La verdad duele. The prophet saw the Lord, El profeta miró a Dios, but then he saw himself. pero luego se miró a sí And mismo he said, woe with me, I am a man of unclean lips. y dijo, ay de mí porque soy hombre de labios inmundo. And everybody around me is unclean. Y todo lo que me rodean son también inmundo. He was crushed Él estaba quebrantado because he saw himself, porque se vio a sí mismo, because his eyes had seen the king. porque sus ojos vieron al rey. When you see the king in that type of revelation, Cuando tú ves al rey en ese tipo de revelación, you have two choices to make. tienes dos decisiones que tomar. To just humble yourself, Humillarte a ti mismo, accept the truth that God is showing you about yourself, aceptar la verdad de lo que Dios te está enseñando acerca de ti mismo, or to make an excuse and keep living the way you were living before. o hacer una excusa y vivir de la manera que has estado viviendo. Deny the truth, Negar la verdad, blame other people, acusar a otras personas make yourself the victim. y hacerte a ti mismo la víctima. Everybody's against me. Todo el mundo está en contra de mí. Nobody knows how nice I am. Nadie sabe lo bueno que yo Nobody soy. knows how spiritual I am. Nadie sabe lo espiritual que yo soy. Everybody's misjudging me. Todo el mundo me malinterpreta. They're wrong and I'm right. Todos están equivocados y yo tengo la verdad. As long as you're the victim, Mientras tú seas la víctima, you're not seeing Jesus the way that he wants to see you, Tú the no way has- that you should see him. tú no has visto a Jesús de la manera que Él quiere que tú te veas. The great prophet of God said, woe with me, I am undone. El gran profeta dijo, ay de mí, soy hombre muerto. He humbled himself. Él se humilló a sí mismo. He acknowledged his issue. Él reconoció su problema. Then one of the angels flew and grabbed a live coal Entonces uno de los ángeles voló y agarró uno de los carbones and touched his mouth with it. y le pasó por sus labios. And the angel said, this has touched your lips, your iniquity is taken away. Y el ángel le dijo, esto ha tocado tus labios y tu maldad te ha sido quitada. Wow. Wow. When we acknowledge ourselves Cuando nosotros reconocemos a nosotros in a mismos truthful way, en una manera verdadera, the way that God sees us, de la manera que Dios nos ve a it's nosotros, never going to puff you up. nunca se va a exaltar, It's going to destroy you. te va a quebrantar. You're going to feel like dying. Te vas a sentir como que estás muriendo. Then God says, okay, maybe now I can use you for real. Entonces Dios dice, ahora creo que puedo usarte de verdad. Until that point, we are limiting what God can do in our lives Hasta ese punto nosotros estamos limitando a lo que Dios puede hacer en nuestras because vidas. God wants us to grow. Porque Dios quiere que nosotros crezcamos. God wants to use us in greater ways. Dios quiere usarnos en grandes maneras. God wants to trust you with more blessings. Dios quiere confiar en ti con mayores bendiciones. He wants to be glorified in your life, Él quiere ser glorificado en tu vida. but He must bring you to the place Pero te tiene que traer al lugar where you are walking in the reality of who He is and who you are. donde tú puedes darte cuenta de la realidad de quién Él es y quién tú eres. And then he heard the voice of the Lord. Entonces él oyó la voz de Dios. Whom shall I send? ¿A quién enviaré? Who will go for us? ¿Quién irá por nosotros? Here I am, send me. Aquí estoy, envíame a mí. I don't know if you've noticed what I have noticed, Y yo no sé si estás dado cuenta de lo que yo me he dado cuenta, but in the Bible pero en la Biblia and in our time, y en nuestro tiempo, every great man of God, every great woman of God cada gran hombre de Dios y cada mujer grande de Dios has a testimony tiene un testimonio of going through a breaking from God, de rompimiento en Dios, where God just brought them so low, donde Dios lo ha llevado tan abajo, where they gave up their ministry. donde han renunciado a su They ministerio, gave up hope of serving God.
se rindieron a la esperanza de servir a Dios. They did not feel worthy to take the word of God in their mouth. No se sentían ni siquiera digno de tener la palabra de Dios en su boca. And they went through some kind of crisis Y pasaron por algún tipo de crisis, and stood faithful. pero se mantuvieron firmes. And then God began to use them in even greater ways. Y entonces Dios los empezó a usar en una manera aún más grande. But every bad Christian that I've met, Pero cada mal cristiano que he conocido, those who have grown away from the church, esos que se han apartado de la iglesia, those who are no longer serving God, esos que ya no están sirviendo a Dios, those who live Christianity in their own way, esos que viven la cristiandad en su propia manera. if you talk with them, Si tú hablas con ellos, you will see that there was a crisis point in their life. te vas a dar cuenta que hubo una crisis en algún momento de su vida, But instead of humbling themselves and moving forward, y en vez de humillarse y moverse hacia adelante, they took offense, se ofendieron, they made themselves the victim, se hicieron a sí mismos la víctima and they walked away from God's y purposes. se apartaron del propósito de Dios. And some of those people are still supposedly serving God. Y algunas de esas personas supuestamente están sirviendo a Dios. They have some kind of superficial ministry. Y tienen algún tipo de ministerio superficial, They might have some type of limited success, tiene algún tipo de éxito limitado, but they'll never know what God had prepared for them pero nunca van a saber lo que Dios tenía preparado para ellos. because they refuse to see themselves the way that God saw them. Porque rechazaron verse a sí mismos como Dios los quería ver. But here's the good news. Pero esta es la buena noticia. After this chapter 6 experience, Después de la experiencia del capítulo 6, later on in the book of Isaiah, luego en el libro de Isaías, came all the wonderful prophecies about the Messiah. vinieron todas las grandes profecías acerca del Mesías. In Isaiah, En Isaías, would we ever have those prophecies hubiésemos tenido estas profecías if he had not gone through this crisis experience? si él no hubiese pasado por esta crisis, If he had not humbled himself? si no se hubiese humillado, Had he not persisted in glorifying God? si él no hubiese persistido en glorificar a Dios. I don't think so. Yo no creo, But praise God pero that gloria a Dios he's had that revelation que tuvo esa revelación and it did not discourage him y no lo desanimó in a permanent way. en una forma permanente. It was just for a brief moment. Solamente fue por un pequeño momento. Woe with me, Ay de mí, I'm bankrupt, estoy quebrantado, I'm done, estoy muerto, I'm history, soy historia, I'm worth nothing, no valgo nada, my lips are unclean, mis labios son inmundos, I'm not worthy to even serve God. yo no soy digno ni siquiera de servir a Dios. Moses was the prince of Egypt. Moisés era el príncipe de Egipto. He had authority over all the armies of Egypt. Él tenía autoridad sobre todos los ejércitos en And he said, I'm Egipto. going to do the will of God Y él dijo, yo quiero hacer la voluntad de Dios with my influence and my power, con mi influencia y con mi poder, with my authority. con mi autoridad. And the result was death. Y el resultado fue muerte. It was terrible. Era horrible. He had to run for his life Tuvo que huir por su vida and hide in the desert y esconderse en el for desierto 40 years. por 40 años. So for 40 years, God dealt with him in the desert Entonces Dios trató con él por 40 años en el to desierto humble him. para He quebrantarlo. went from being the prince of Egypt to taking care of some sheep in the desert. Entonces él pasó de ser el príncipe de Egipto a tomar solamente trabajo de pastor de ovejas en el desierto. But after 40 years, Pero después de 40 años, when he had come to the end of himself, cuando ya él llegó al fin de sí mismo, God says, now I can use you. entonces Dios dijo, ahora sí te puedo usar. This is a pattern we see in the Bible. Esto es un patrón que nosotros vemos en la Biblia. God's sending us a message. Dios nos está mandando un mensaje. You can be a superficial Christian. Tú puedes ser un cristiano superficial, You can believe in tú Jesus puedes creer en Jesús and know that you're going to heaven. y saber que tú vas al cielo, Or you could be part of the greatest adventure of God o tú puedes ser parte de la gran aventura de Dios, by saying, Lord, I want to serve you. diciendo, Señor, yo quiero servirte, I want to know you better. yo quiero conocerte mejor, I want to know your word. yo quiero conocer tu I palabra, want to learn how I can serve you in the church. yo quiero saber cómo te puedo servir en la iglesia. And then you begin to grow spiritually Y entonces empiezas a crecer espiritualmente and you begin to see God more and more and more. y entonces empiezas a ver a Dios más y más y más. And God begins to do things in your life that you never imagined would happen. Y Dios empieza a hacer cosas en tu vida que tú no te imaginas que hubiesen podido pasar. Because the Bible says things that
ear has not heard and that eye has not seen Porque la palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio ni oído yo are the things that God has prepared for those who love him. son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. So God has plans for your life. Entonces Dios tiene planes para tu vida. Or you can just live your own life. O tú puedes vivir la vida tuya, la que tú Sometimes quieres. it gets a little veces bit rough. se pone un poco duro When you decide to live your own life, cuando te pones a vivir tu propia vida. I say to you, good luck. Yo te digo buena suerte, But I'd rather say God bless you pero yo prefiero decir Dios te bendiga, because I know that God is going to bless you porque sé que Dios te va a because you're bendecir, desiring to live in his purposes. porque tú deseas vivir en su propósito. Let's close with Isaiah chapter 9. Vamos a cerrar con el capítulo 9 de Isaías. And let us see one of these powerful prophecies about the Messiah, Y vamos a ver uno de los profecías sobre el Mesías, which would not have come, I believe, if he had not gone through that crisis experience in chapter 6. que no hubiesen pasado si él no hubiese pasado por la crisis que nosotros vimos en el capítulo 6. In Isaiah chapter 9, beginning in verse 6. En Isaías 9, versículo 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. And listen to the next statement. Escuchen el próxima oración. And of the increase of his government and of peace there will be no end. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. In other words, when you receive Jesus Christ into your life, En otras palabras, cuando recibes a Jesús en tu vida, the kingdom of God comes with him el reino de Dios viene con él, because he is the king porque él es el rey and he comes with authority. y él viene con autoridad. And he comes to establish his kingdom in your life. Y él viene a establecer su reino en tu vida. As a matter of fact, it says, pray this way. En realidad él dice, ora de esta manera, Thy kingdom come. que venga tu reino, Thy will be done que se haga tu voluntad in me, en mí, on earth, en la tierra, as it is in heaven. como en el cielo. See, in heaven, there's no problem with the will of God. En el cielo no hay problema con la voluntad de Dios. Everybody in heaven does the will of God. Todos en el cielo hacen la voluntad de Dios. There was one group that tried to not do the will of God, Hubo un grupo que trataron de no hacer la voluntad de Dios and he threw them out. y los votó. So he's not going to bring another group to the kingdom Entonces él no va a llevar a otro grupo al reino unless they're doing the will of God. a menos de que no estén haciendo la voluntad de Dios. Amen? Amén. So he said, thy kingdom come. Entonces él dice, venga a nosotros su reino. But here's a characteristic of the kingdom. Pero entonces aquí hay una característica del reino. The kingdom of God is always increasing. Entonces el reino de Dios siempre es dilatado. It's something that grows. Es algo que crece. So if Christ is in us, Entonces si Cristo está en nosotros, there is constant growth. entonces hay incremento constante. There is constant increase Hay constante incremento of his kingdom in de our life. su reino en nuestras vidas. And the kingdom of God is a kingdom of order. Y el reino de Dios es reino de orden. A kingdom of God is a kingdom where his will is done. El reino de Dios es donde se hace la voluntad de Dios. In the kingdom of God, people love his word. En el reino de Dios la gente ama su palabra. In the kingdom of God, God is the priority in their life. En el reino de Dios, Dios es la prioridad en tu vida. So when these qualities are yours Y cuando estas cualidades son tuyas and they're increasing, y están siendo incrementadas, that is evidence that the kingdom of God has come to your life. eso es evidencia de que el reino de Dios ha llegado a tu vida. Or maybe Jesus is only your Savior. O tal vez Jesús solamente es tu Salvador. Praise God. Gloria a Dios. But he wants to be your Lord Pero Él quiere ser tu Señor and your King. y tu Rey. And he wants to bring you to higher levels, Y te quiere llevar a altas dimensiones, to greater growth in your life. a mayor crecimiento en tu vida. And many times we get stuck Y algunas veces nos estancamos because we refuse to see ourselves the way that God sees us. porque rechazamos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. We think we're already spiritual. Nos creemos que ya somos espirituales. We think that we should be preaching the Word of God. Creemos que debemos estar predicando la palabra de Dios. We know enough of the Bible. Ya sabemos mucho de la Biblia. We've arrived. Ya llegamos. Okay, God says, let me get a little crisis ready for that person Ok, entonces Dios dice, déjame prepararle una pequeña crisis a esa persona because I love them. porque lo amo.
And I don't want them to stay stuck. y no quiero que esté estancado. I have big plans, Tengo grandes planes, so I have to crush them, entonces tengo que quebrantarlo. like I did my son Moses, Como hice con mi hijo Moisés, my son Joseph, como hice con mi hijo José, my son Jesus. como mi hijo Jesús. Let's close in prayer tonight. Vamos a cerrar con oración. And this should be our prayer. Y esa debe ser nuestra oración. God, let your kingdom come into my life, Dios, deja que tu reino se acerque a nuestras vidas and may it continue to y increase. que pueda seguir incrementando. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Santo, hoy te damos gracias. Your word is a two-edged sword. Tu palabra es una espada de doble filo. We ask that you would let it do surgery in our hearts, Te pedimos que tú hagas que una cirugía en nuestro corazón and let us see y Jesus, déjanos ver a Jesús, not just as our Savior, no solamente como nuestro Salvador, but in his place where he is high and lifted up, sino también en aquel lugar donde Él ha sido exaltado, so that when we look to him, para que cuando nosotros lo veamos a Él, we can see the reality of ourselves, para que nosotros podamos ver la realidad de nosotros mismos, that there might be hope de que pueda haber esperanza for us. para nosotros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. God bless you. Dios les bendiga. Amen and Amén amen. y amén. Give God a clap offering.